El siguiente ponente es Íñigo Legorburu, ya es conocido en las jornadas. Siempre le pedimos alguna charla un poquito novedosa. Nos va a hablar de acumulación y movilidad de los tóxicos. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, dar las gracias al hombre de Tecnalia porque... Ahora va a bailar. No. Ahí. Vale, ¿sí me oye? ¿Sí? ¿Uno? Va, perfecto. No habrá... Bueno, soy de la universidad y como podéis imaginaros, si Tecnalia, que es un centro tecnológico relativamente cercano a la industria, tiene problemas para contactar, imaginaos lo que podemos tener nosotros en la universidad, sobre todo siendo químicos y dedicándonos a hacer cacharritos en el laboratorio. Entonces, el objetivo de esta charla es un poco que veáis cómo desde la investigación básica se pueden plantear las bases para hacer luego otras cosas que evidentemente ya no las hacemos nosotros, ni nos hacemos responsables de ellas, evidentemente, pero que en principio se supone que son muy útiles. Más concretamente, esto. Reglamento de la comunidad. Me imagino que todos vosotros habréis oído hablar de lo que es un reglamento de la comunidad. Eso no quiere decir que realmente lo conozcáis, pero sabéis lo que es un reglamento, ¿verdad? Este reglamento lo conoceréis probablemente de otra forma. Es el REACH. REACH, si habéis trabajado con él, o os ha caído en algún momento algo relacionado con productos químicos, ha sido una especie como de pesadilla que la que de la industria química, porque hace un montón de cosas, etcétera. Bueno, detrás estamos nosotros, muy al fondo, pero estamos nosotros, ¿de acuerdo? Se supone que esta normativa tiene como objetivo el, de alguna forma, ordenar todo lo relacionado con la información que hay sobre sustancias químicas. ¿Para qué? Pues simplemente para saber cuál es su posible efecto. Su objetivo es proteger la salud humana y el medio natural, básicamente. ¿Por qué? Bueno, sobre químico, evidentemente. Aquí tenemos una sustancia que es un, vamos a ver, esto es un dicloro algo, dicloroetano, diclorofeniletano exactamente. Es un sólido cristalino, unos polvos blancos, y fue sintetizado en el siglo XIX por dos químicos alemanes. ¿Perfecto? Bien. Se llama DDT, normalmente, ¿vale? Eso ya os sonará un poco más. Y sabéis también cuál es un poco la historia del DDT. Un químico suizo descubrió que era un magnífico insecticida, como 40-50 años después de que nosotros lo hubiéramos descubierto. En la Segunda Guerra Mundial se empleó mucho por parte del ejército americano para controlar pestes y enfermedades, para matar piojos y cosas de esas. Ya sabéis que en una guerra normalmente mueren más soldados por enfermedad que por bajas de guerra, digamos, ¿no? Por el combate. Y claro, evidentemente cuando terminó la guerra se empezó a usar como insecticida. Es un magnífico insecticida, después de todo. Entonces pues empezó a usar así un poco a lo bestia. Y luego ya, al cabo de unos cuantos años, visto lo bien que funcionaba, la Organización Mundial de la Salud decidió emplearlo para erradicar la malaria, para matar mosquitos y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que es un magnífico insecticida, funciona estupendamente, pero como siempre pasa con estas cosas, aparecen los problemas. En los años 50 empezaron algunos químicos, alguna gente empezó a decir que, bueno, que el DDT estaba muy bien, pero que no dejaba de ser un veneno, que daba problemas, es tóxico, probablemente es cancerígeno. Se empezó a ver que se acumulaba en el organismo, que afectaba a las aves, y fue cuando empezó, digamos, una de las primeras grandes batallas de los ecologistas, bueno, que en aquella época no se conocían así, cuando se observó que el DDT tendía a acumularse en los organismos de forma que se acumulaba a lo largo de la cadena trófica, que si bien inicialmente la contaminación era relativamente baja, en agua o en organismos inferiores, a medida que los organismos eran más complejos y se dedicaban a comerse unos a otros, aumentaba el nivel de DDT. En 1962 apareció un libro, Novela Silenciosa, que fue una especie como de boom literario, y empezó la gran bronca. Evidentemente, como siempre, hay dos bandos, ninguno de ellos se fía del otro.
Y en 1962 ya se prohibió el empleo de DDT en Estados Unidos, salvo en casos muy específicos de emergencias de salud pública o cosas de esas. Poco a poco se ha ido limitando el uso del DDT en varios países y finalmente ya en 2004 en el convenio de Estocolmo se prohibió ese empleo como plaguicida agrícola. Es decir, aunque mucha gente dice que el DDT está prohibido, eso no es cierto. Está prohibido usar el DDT como un pesticida normal y corriente y echarlo por ahí. Pero hay otros usos en los cuales todavía se sigue usando. De hecho, la OMS todavía lo usa como un elemento más en la lucha contra la malaria. Los chinos lo usan para hacer pinturas anticrustantes en barcos, por ejemplo. El DDT se sigue usando todavía. El problema es, se pudo haber esta situación, se podría haber evitado el hecho de que el DDT sea un compuesto tóxico, desde el punto de vista ambiental muy tóxico, se pudo haber previsto, y la respuesta es que no. Es decir, en aquel momento no teníamos suficiente conocimiento sobre el DDT ni sobre cómo funcionan estas cosas para poder ser capaces de prever lo que pasó en la realidad. La cuestión es, ¿podemos evitar que suceda esto? ¿No? La respuesta es sí, hasta cierto punto. Pero la pregunta no es exactamente esa. O sea, en realidad, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿podemos predecir el comportamiento ambiental de una sustancia? Es decir, si yo suelto algo ahí fuera, ¿puedo hacerme una idea de qué va a pasar? Aunque sea de forma más o menos somera. Y para contestar esta pregunta necesitamos previamente hacernos otra. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para ser capaces de hacer eso? ¿Qué necesitamos? Pues si yo voy al laboratorio, desarrollo un nuevo producto químico que se va a usar pues, para pintar puertas o para pintar tejados, bueno, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo puedo yo determinar si eso me va a causar problemas o no? Bueno, evidentemente aquí entra en funcionamiento lo que se llama normalmente la investigación básica, es decir, investigar cosas simplemente porque están ahí, no por otra razón. En algún momento serán útiles, no lo sabemos, pero a nosotros nos interesa porque sí. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos de transporte en la naturaleza? ¿Cómo se mueven las cosas en la naturaleza? ¿Cómo se acumulan las sustancias en el organismo? ¿Cuáles son las estructuras de las sustancias o sus propiedades químicas? Esto es lo que básicamente vamos a tratar para poder responder a esta pregunta. Es decir, pura y simple investigación básica de toda la vida. Lo primero, en principio, es bastante evidente. Cuesta un poco modelizarlo, hacer los modelos y todas las ecuaciones matemáticas complejas, pero bueno, más o menos tenemos una idea de cómo funciona. El agua va a transportar sustancias disueltas y sólidos, y el aire se va a llevar gases y vapores y sólidos. Y es algo, digamos, que forma parte de todos los ciclos naturales, sin mayor problema, lo conocemos todos de forma intuitiva. El mar tiene una cierta composición, básicamente tiene sodio y cloruro, tiene sal. El agua del mar se evapora y cuando condensa forma la lluvia. Evidentemente la lluvia va a tener una composición que es muy parecida. Cloro y sodio. ¿Cuál es la diferencia? Que si aquí estoy trabajando en gramos por litro, y aquí tendré unos 35 gramos por litro en total, aquí estoy trabajando en miligramos por litro. Y tengo pues como 3,5 de sodio y unos 7 de cloruro, es decir, que tengo unos 10 miligramos de sales por litro. La composición es la misma, pero está mucho más diluida. Evidente, estamos hablando de vapor de agua condensado. La lluvia va a caer sobre el terreno y va a ir a parar a los ríos. Y fijaros que la composición de los ríos es totalmente diferente. Estamos trabajando también en miligramos por litro, un poco más. Aquí estamos con 50, pero tenemos básicamente bicarbonato y algo de calcio. Este sodio y este cloro más o menos tienen prácticamente la misma combinación. Es decir, que el agua de río lo que está haciendo es disolver sustancias de las rocas y las va a llevar al mar, simplemente. Este sería, digamos, el mecanismo de transporte de sales, de sustancias disueltas por el agua. Además de paso, aprovecha para llevarse todos los sólidos que encuentra por el camino. La famosa erosión, que es un fenómeno natural. Normalmente, el caso más evidente es cuando los ríos arrastran en una riada todos los sólidos, pero bueno,
que vivís cerca de Getaria, me imagino, conocéis esto. Esto también es simplemente una situación de, o está basado en transporte de sólidos por agua, es decir, al final el agua que humedece el terreno acaba generando desprendimientos. Con los gases lo mismo, es decir, el viento va de un lado a otro y se va a llevar todos los gases. Un ejemplo claro, habréis oído hablar de la lluvia ácida. La lluvia ácida que llegaba a Noruega básicamente venía, pues eso, de Alemania, de Inglaterra, de Rusia, de chicos del centro de Europa, y lo mismo, tanto el sulfuro como el nitrógeno, distintos gases contaminantes que eran arrastrados por el viento y al final acababan generando lluvia ácida en el invierno. Lo mismo que el agua transporta sustancias disueltas, el viento transporta vapores. El viento también puede transportar polvo. Más de una vez habréis visto cómo, en la tele, el viento transporta, por ejemplo, arena del Sáhara, a veces suele llegar hasta aquí, de hecho, es en un tono rojo característico. Aquí es más típico el polen de las landas, en primavera, que deja todo amarillo, pero bueno, el mecanismo es el mismo. Y, de hecho, hay ocasiones en las cuales parte de los aerosoles de China pueden llegar tranquilamente hasta Estados Unidos. Ya han tenido algún problemilla diplomático por la contaminación que les llega, pero bueno, sin más. Entonces, bueno, el mecanismo de transporte natural es relativamente sencillo. Si yo tengo un contaminante, cualquier sustancia que se haya vertido al medio ambiente, una parte se va a evaporar, será arrastrada por el viento y caerá con la lluvia. Hay que tener en cuenta también que normalmente las sustancias tienden a evaporarse más cuando hace calor y tienden a condensarse cuando hace frío. Por tanto, el resultado es que vamos a tener un mecanismo de transporte que va a llevar los compuestos volátiles desde las zonas cálidas hasta las zonas frías. Por eso cuando oigáis eso de que pues, se ha encontrado no sé qué compuesto en la grasa de un oso polar, simplemente eso es debido a este efecto. Todas las sustancias se evaporan en las zonas cálidas y condensan en las zonas frías, con lo cual el pobre oso polar pues, está chupando todo lo que viene. Por otra parte, esta es la parte volátil, la parte que sea soluble en agua va a ser arrastrada por la lluvia y por el agua, puede quedar retenida en el suelo, arrastrada por los ríos hasta llegar al mar. Y evidentemente habrá una parte que no es ni volátil ni soluble que se va a quedar ahí, que no se va a poder mover. Bien, con lo cual, digamos, el esquema básico ya lo tenemos. Lo que pueda volar se va a ir con el aire, lo que es soluble se va por el agua. Y bueno, podemos empezar a pensar qué pasa con una sustancia concreta. Nosotros podemos medir la solubilidad de una sustancia en agua, su volatilidad, y entonces a partir de, por ejemplo, la amoníaco es una sustancia que es muy soluble, es muy volátil, luego de alguna forma estará repartida entre el agua y el aire. Según la temperatura, según la presión, irá de un lado a otro, se disolverá, se volatilizará en función de las circunstancias. Pero, bueno, andará por ahí. Una sustancia, por ejemplo, el octano, gasolina, básicamente, bueno, es una sustancia que es poco soluble, pero es muy volátil. Luego nosotros tendremos a encontrarla básicamente en forma de vapor, o si no, estará en el agua, pero sin mezclarse con ella, pues estará flotando en la superficie, agarrada a algún sitio, lo que sea. O sustancias como el lindano, que son poco solubles y poco volátiles. Luego, evidentemente, el lindano en principio no se va a mover, o al menos no se va a mover por sí solo. Sin embargo, esto es, digamos, una visión excesivamente sencilla. La cosa, evidentemente, se complica bastante más. Tened en cuenta que la naturaleza es bastante compleja. Si nosotros pensamos desde el punto de vista de solubilidad y volatilidad, lo que no es volátil y soluble, evidentemente, se va a quedar como sólido. Sí, pero ahí es donde vienen los problemas. Vamos a imaginar que tenemos una sustancia no miscible. Por ejemplo, un fulóleo pesado, pensamos en el Prestige, por ejemplo. No era volátil, no era soluble, tampoco era sólido. ¿Qué pasa con eso? El problema de estas cosas es que, claro, al no ser volátil no se va a evaporar, pero no es soluble en agua y no se mezcla con agua. Por tanto, la tendencia va a ser a separarse el agua lo más posible. Si no es volátil, ¿dónde puede ir? A la superficie, evidentemente, si pesa poco, o si no, se va a agarrar a todos los sólidos que encuentre por ahí. De hecho, ese es el gran problema que hay siempre que hay un vertido de petróleo en el mar,
es que en cuanto llega a la costa se pega a todo y hay que sacarlo pues a base de pala o con un trapito o como sea. Ese es el gran problema, que al no ser miscible con agua intenta separarse lo máximo posible. Si hay grandes cantidades, evidentemente formará su propia fase y estará por ahí. Pero nos hemos olvidado de una parte importante de la naturaleza: los organismos. Es decir, además de que una sustancia pueda andar por ahí danzando o distribuyéndose entre las diversas partes de la naturaleza, tenemos organismos que pueden asimilar esas sustancias. Bien, la cuestión es, ¿cómo podemos nosotros de alguna forma poner números aquí? ¿Cómo podemos cuantificarlo? Hablando de acumulación biológica, tenemos dos fenómenos distintos. Uno que es bioconcentración y otro que es bioacumulación. Bioconcentración no es más que un hecho que es normal, de que un organismo tenga en su interior una concentración de una sustancia mayor que en el exterior. Por ejemplo, yo tengo en mi cuerpo más carbono que en el aire que me rodea, sin problemas, y más agua y más de todo. Bueno, pero eso es simplemente un fenómeno de bioconcentración, no tiene más. Es decir, de hecho, todos los organismos bioconcentran un montón de cosas, si no, no podrían vivir. Una cosa ya más complicada es la bioacumulación, es decir, cuando la concentración que hay en el interior del organismo, del cuerpo, va aumentando con el tiempo. Sin más. Esto también es un problema natural. El problema es cuando la sustancia que se concentra es tóxica. El problema está ahí. Si no, no es un problema grave. Pero el caso del DDT llevó a descubrir un tercer fenómeno, que es el de biomagnificación. Y es lo que se da cuando una sustancia se difunde a través de la cadena trófica, es decir, cuando se difunde a través del alimento. Imaginaros un DDT, por ejemplo, que está disuelto en agua. Es una sustancia poco soluble, aunque habrá unas pocas moléculas por ahí, sin más. Pero es una sustancia que se acumula en el cuerpo. Por tanto, cuando un alga o un organismo toma agua del medio, estas pocas moléculas se acumulan en su organismo, con lo cual la concentración del DDT en las algas empieza a aumentar respecto al agua. Es decir, aquí hay un fenómeno de bioconcentración. Simplemente. El alga va a tener más DDT o más lo que sea que en el agua, simplemente porque lo absorbe, no puede eliminarlo, por tanto va acumulando. Pero claro, si tenemos aquí una larva de libélula que se dedica a comer algas, claro, le pasa lo mismo, que absorbe todo el DDT de las algas, pero es incapaz de expulsarlo, con lo cual la concentración aumenta. Y si viene una chipa o un escaño y se come a la libélula, evidentemente aumenta, y al final la agulla que se come al pez concentra todo lo que había en su organismo. Esto es el problema o el fenómeno que se detectó con DDT, fue la primera vez que se encontró, y fue lo que de alguna forma hizo saltar las alarmas. La cuestión es, nosotros tenemos capacidad de ver si es una sustancia soluble o no, si es volátil o no, pero ¿cómo podemos evaluar esta capacidad de acumulación en el organismo? Lo más sencillo es un factor de bioconcentración. Si yo divido la concentración en el organismo por la concentración del medio que le rodea. Punto. Es una medida directa. Sencillo. Es decir, si yo quiero ver la concentración o bioconcentración de una sustancia en algas, cojo las algas, las machaco, las paso por la turmis, las analizo y ya está. Incluso lo puedo hacer hasta con peces. Claro, si voy a hacerle a un casero que me voy a llevar 10 vacas para machacarlas y analizar la cantidad de té, la cosa se pone un poco peleaguda, ¿no? Es decir, por otra parte, los organismos varían mucho. De una vaca a otra puede ser muy distinto. Entonces, es un dato que resulta un poco complicado de obtener, sobre todo en cuanto subimos un poco hacia organismos superiores. Entonces, necesitamos algún elemento, algún criterio que nos permita obtener esta información sin necesidad de pasar una vaca por la turmis. Y aquí es donde entran ya los químicos, evidentemente. Lo que se ha observado es que las sustancias orgánicas que se acumulan en el organismo lo hacen porque no son solubles en agua. Porque si fueran solubles se irían vía orina, vía sudor, como fuera. Pero no son solubles en agua, por tanto se acumulan en el tejido graso, en grasa corporal, en el cerebro, sistema nervioso, etc. Y hay una sustancia que es el octanol, que tiene un comportamiento parecido
al de, digamos, la grasa o la materia orgánica. Por tanto, nosotros podemos, mediante una experimento de laboratorio, es decir, cogemos una sustancia, la metemos en un embudo de decantación con agua y octanol, agitamos y como son dos compuestos no miscibles, como agua y aceite, los separamos y analizamos la concentración de la sustancia en las dos fases. La relación de concentraciones entre la fase orgánica, el octanol, y el agua nos da un coeficiente de partición, octanol-agua, que es una medida bastante buena de la capacidad que tiene la sustancia de bioconcentrarse en un organismo. Por ejemplo, en el caso del ET, se conocía su solubilidad y su volatilidad. Cuando se midió su coeficiente de octanol-agua, el logaritmo de 6, quiere decir que la concentración de DDT en octanol sería 1.000.000 de veces mayor de la del agua. Es decir, que es una sustancia que tiene una gran facilidad para concentrarse en el organismo. Si en aquella época se hubiera conocido esto, se hubiera sabido cómo funcionaba, se hubiera uno dado cuenta del problema. Solo que todo esto todavía no lo sabíamos. ¿Vale? Hace 70 años hemos avanzado un poco. Y aquí veis cómo se ve la relación entre este coeficiente de octanol-agua y el coeficiente de bioconcentración. Fijaros cómo no es que sea tampoco una relación directa. Veis que hay sustancias que tienen coeficientes octanol-agua muy altos y sin embargo no se bioconcentran mucho. Pero la tendencia es clara. Hasta aproximadamente un coeficiente de unos 10 millones, más o menos, la tendencia clara es aumentar. Y cuanto más alto es el coeficiente octanol-agua, más capacidad de bioconcentración tiene el paciente. Y luego ya a partir de aquí la cosa cambia y empieza a disminuir. Y ya son sustancias ya suficientemente complejas como para que no se bioacumulen. Empiezan a ser muy grandes, etcétera, o son sólidas, pero por lo menos ya tenemos una herramienta que nos permite evaluar o ver si una sustancia es biodegradable. No, perdón, bioacumulable. También hay otras sustancias que pueden ser interesantes, por ejemplo, el tamaño molecular. Si una sustancia es demasiado grande, no se bioacumula, simplemente porque es que el organismo es incapaz de absorberla. Es tan grande que es que no entra directamente. O podemos tener una sustancia que tenga un coeficiente de agua muy alto, pero que sea muy biodegradable. En cuyo caso, aunque yo la absorba, la elimino rápidamente o la degrado rápidamente. Por tanto, a partir de estas propiedades que son sencillas de calcular y sencillas de obtener, se puede llegar a calcular una serie de parámetros que son los que va a usar el REACH. Es decir, cuando una empresa quiere establecer o quiere comerciar una nueva sustancia química, lo que le van a pedir es toda una serie de parámetros para ver hasta qué punto esa sustancia es peligrosa o no. Pues estos parámetros se pueden, inicialmente por lo menos, deducir a partir de estas propiedades sencillas. Entonces, claro, esto sería un poco un esquema de lo que es todo el proceso REACH. Entonces, entre la información que hace falta para hacer el análisis de peligrosidad y de extracción ambiental, son esas propiedades que, insisto, se pueden deducir simplemente, al menos en una primera instancia, a partir de datos físico-químicos muy sencillos. Y es esa primera etapa la que nos va a decir si una sustancia es potencialmente peligrosa o no, y si va a haber que hacer ya toda una serie de análisis, experimentos mucho más complejos y mucho más caros. Bueno, pues... Uy, esto funciona... Pues simplemente esto, sin más. Ya siento mucho haber dedicado a la propaganda de los químicos, pero bueno, así lo digo. Como siempre, tenéis más peligro que las balas, ¿eh? Luego nos diréis a los demás. Somos parte del problema, pero también de la solución. Es lo bueno. ¿Alguna pregunta tenéis, Íñigo?